Buenos días chicos, mi nombre es Melissa Collado Contreras, soy la profesora de lenguaje de la Escuela Ríos de Elqui de Rivadavia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la acentuación de las palabras. Para todos yo creo que es un tema un poco complejo, quizás todos hemos puesto esta cara cuando a nosotros nos explican las reglas de acentuación o cuando queremos a veces tildar algunas palabras, ¿ya? Pero tiene una importancia muy grande. Miren acá. Dice, ¿por qué son vitales las tildes? Porque yo puedo distinguir entre té líquido, que ambas tienen tilde, y té líquido, ¿ya? Por ejemplo, ese es un uso básico y diario que podemos darle a las tildes. Pero para poder resolver este problema, en primer lugar, nos vamos a plantear 3 objetivos de aprendizaje, ¿sí? Creo que los vamos a lograr, así es que con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer. El primero es clasificar las palabras según su acentuación, ¿ya? El segundo es conocer las reglas generales de acentuación. Y el último es aplicar estas reglas de acentuación en distintos casos, ¿sí? Bien, para partir, les tengo una interrogante. ¿Le llamamos acento o le llamamos tilde? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahora lo vamos a resolver. En primer lugar, vamos a hablar de el acento. El acento es la mayor intensidad o la mayor fuerza que le damos a una sílaba dentro de una palabra, ¿sí? Esta sílaba se llama tónica. Por ejemplo, acá en la palabra pared, si ustedes se fijan, la sílaba red está más destacada porque esa es su sílaba tónica, ¿sí? De la misma forma, en el ejemplo de la palabra ratón, en la palabra árbol y en la palabra décimas, ¿sí? Hay un dato muy importante que tenemos que considerar. Todas las palabras de nuestro idioma tienen acento, a diferencia de lo que nosotros llamamos tilde. La tilde, que es femenina, es un signo gráfico, es un dibujo del acento que nosotros hacemos y que colocamos en algunas palabras en su sílaba tónica. Algo muy importante, la tilde solamente puede ir en las vocales en nuestro idioma español. Muchas ocasiones podemos ver que en el portugués o en el francés tienen otras tildes y algunas incluso van en consonantes, pero en nuestro español solamente van en las vocales, ¿sí? Ahí tenemos el dibujito de la tilde. Y según la posición, según dónde se encuentre esta sílaba tónica en la palabra, las podemos clasificar de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hablar de las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica al final de la palabra, o dicho de otro modo, cuando la tienen en la última sílaba. Miren acá, la palabra caparazón. La última sílaba es la que tiene el acento. En este caso, el acento coincide con la tilde. En la palabra computador y en la palabra avestruz. Todas ellas palabras agudas. ¿Bien? Hasta ahí estamos clasificando según acentuación. Pero la duda siempre es, ¿cuándo se tildan? Bien, eso lo resolveremos de la siguiente forma. Las palabras agudas se tildan solamente cuando terminan en N, en S o en vocal. Miren acá, la palabra anís. La palabra anís es aguda, termina en S y por eso es que lleva tilde en la vocal tónica. La palabra aprendió de la misma forma. ¿Por qué lleva tilde? Porque termina en vocal. Y la palabra detrás lleva tilde porque termina en S, de la misma forma que la palabra canción, ya que termina en N, ¿sí? Entonces, palabras agudas terminan en NS o vocal y llevan tilde en ese caso. Se llaman agudas porque tienen la sílaba tónica en la última sílaba, ¿sí? Les dejo un desafío. En su casa traten de recordar 3 ejemplos de palabras agudas con tilde y de palabras agudas sin tilde. A ver cómo nos va. Usamos muchas palabras agudas en nuestro idioma, así es que podemos hacerlo, ¿sí? Bien, en segundo lugar tenemos las palabras graves o llanas. Si ustedes buscan en internet, es probable que les aparezca más el concepto de palabras llanas, ¿sí? Pero nosotros acá en Chile y en Hispanoamérica les llamamos más palabras graves, ¿sí? Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar, o dicho de otra forma, cuando el acento está en la penúltima sílaba. Ejemplos, palabra fácil, palabra examen, palabra problema, ¿sí? Si se fijan en rojo está el acento, está marcado, pero no siempre está con tilde, como en la palabra fácil, ¿sí? La palabra examen es grave, la palabra problema es grave, pero ellas no llevan tilde, ¿sí? Un dato curioso, en nuestro idioma usamos mucho más palabras graves que otro tipo de palabras, ¿ya?
De nuevo el problemita, ¿cuándo se tildan? Bien, esto es un poquito al revés de la regla de las palabras agudas, porque las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante, a excepción de N o de S. Y tampoco se les coloca tilde cuando llevan en vocal, ¿sí? Por ejemplo, la palabra carácter, si se fijan, subrayada, está la sílaba tónica, que me indica que es una palabra grave. Como termina en R, debo colocarle tilde. En la palabra útil pasa lo mismo. Es palabra grave, termina en L, que no es una consonante ni N ni S, y por eso lleva tilde. Lo mismo la palabra cárcel, y también nos sucede en la palabra césped, ¿sí? Bien, entonces, para hacer un pequeño resumen, las palabras agudas son aquellas que llevan la sílaba tónica en el último lugar y se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Y por otro lado, las palabras graves son aquellas que llevan la sílaba tónica en el penúltimo lugar y se tildan cuando no terminan en N, en S o en vocal, ¿sí? Y la última clasificación que vamos a revisar es la de las palabras esdrújulas. Es como medio complicado el nombre esdrújula, pero es mucho más simple de lo que creemos. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, o bien tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos, la palabra ángulo, la palabra exámenes o la palabra brújula. Algo tienen en común estos tres ejemplos que yo coloqué, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuándo se tildan? Se tildan siempre. Cada vez que ustedes se encuentren con una palabra esdrújula, deben colocarle tilde. Por ejemplo, la palabra tráfico, la palabra póstumo, la palabra género y la palabra témpera. Todas ellas llevan tilde porque son palabras esdrújulas. Yo les voy a explicar un método que es un poquito más fácil quizá, porque lo vamos a hacer de manera gráfica. Voy a colocar tres palabras aquí. La palabra escarabajo, la palabra comunicar y la palabra cántaro, ¿sí? Vamos a ver. Si yo quiero saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, hay que dividir la palabra en sílabas. Yo creo que todos recordamos cuando estábamos chiquititos, en kinder, primero, segundo básico, cuando nuestra profesora nos hacía aplaudir según el golpe de voz para poder separar las sílabas, ¿sí? Vamos a hacer siempre lo mismo. Miren acá, primer ejemplo. La palabra escarabajo. Primero la dividimos en sílabas. Es-ca-ra-ba-jo. Bien, primer paso, dividir en sílabas. Segundo paso, vamos a identificar la sílaba tónica. ¿Dónde tendrá el acento en la palabra escarabajo? ¿Cuál será la sílaba a la que yo le doy más fuerza cuando digo esta palabra? Bien, veamos, escarabajo. Bien, aquí está la sílaba tónica. Esta parte que viene ahora, muchos la relacionan con unidad, decena, centena, de lo que es matemática, ¿ya? Muchos estudiantes me han hecho esa salvedad. Vamos a hacer lo siguiente, siempre vamos a colocar, si acá hubiese estado el acento, la palabra hubiese sido aguda. Si el acento está acá, la palabra es grave. Y si el acento estuviese aquí, la palabra hubiese sido esdrújula. Entonces, tenemos claro que la palabra en esta oportunidad es grave, ¿sí? Bien, entonces, separar en sílabas, luego identificar su clasificación. Es una palabra grave. Ahora, la pregunta del millón, ¿le ponemos tilde o no le ponemos tilde? ¿Qué creen ustedes? Recién dijimos, las palabras graves no se tildan si terminan en N, en S o en vocal. Por lo tanto, la palabra escarabajo no debe llevar tilde según las reglas generales de acentuación. ¿Se entiende? Vamos al siguiente ejemplo, la palabra comunicar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, separamos en sílabas. Vamos, también podemos hacerlo con las palmitas en la casa. Comunicar. Bien. Segundo paso, identificar la sílaba tónica. ¿Dónde yo cargo más la voz cuando digo la palabra comunicar? La cargo más en esta sílaba, comunicar, ¿sí? Si hubiese sido comunicar o comunicar, es distinto, pero nosotros decimos comunicar. Y luego hacemos nuevamente el ejercicio de colocar arriba las iniciales, aguda, grave o esdrújula, ¿sí?
Y tenemos de inmediato que esta palabra es aguda. ¿Bien? Ya tenemos su clasificación, pero nos falta saber si debemos tildarla o no. Palabra aguda terminada en R, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Según las reglas, no debe llevarlo, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Bien? Y el último ejemplo, el más fácil. Separemos en sílabas. Cántaro. ¿Sí? Colocamos nuevamente, y también reconocemos la sílaba tónica, pero ya está, tenemos una pillería porque está el tilde puesto ahí, ¿sí? Cántaro, ¿sí? Entonces, aguda, grave o esdrújula, ya me está indicando que la palabra es esdrújula. Y recién dijimos que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, ¿ya? Entonces, esto que acabo yo de explicar acá en la pizarra se puede resumir en 3 simples pasos. El primero, separar en sílabas, que lo podemos hacer de manera gráfica con las rayitas que yo acabo de hacer acá en la pizarra, o lo podemos hacer de manera auditiva haciendo palmas o haciendo pequeños golpecitos en una mesa, ¿sí? Segundo paso, colocar arriba dónde tendría que ir el acento y la clasificación de ellos, aguda, grave o esdrújula, aguda, grave o esdrújula, ¿sí? Y en tercer lugar, identificar si lleva tilde o no lleva tilde según las reglas que recién revisamos, ¿sí? Bien, esto son reglas básicas, son las reglas generales de acentuación, ¿sí? Que nosotros debemos aplicar cada vez que tengamos una palabra en la que tenemos dudas si lleva o no lleva tilde, ¿ya? Hay otras excepciones. Tenemos excepción con los adverbios terminados en mente, tenemos excepciones con los pronombres interrogativos y exclamativos, con las palabras que tienen acento diacrítico, ¿sí? Pero eso lo vamos a abordar en otra oportunidad. Esto que yo les acabo de explicar les va a servir para la mayor cantidad de palabras que nosotros ocupamos en nuestro idioma, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar lo que yo les acabo de explicar en algunos ejemplos, ¿sí? Bien, tenemos la palabra amo, que designa al dueño, ¿verdad? O a la persona que ejerce una autoridad sobre un animal, una mascota, etc. Y la palabra amó, que es el pretérito del verbo amar. En este caso, en la palabra amo, no lleva tilde porque es palabra grave terminada en vocal. Pero en el caso de la palabra amó, sí lo debe llevar porque es aguda terminada en vocal. Siguiente ejemplo. La palabra bebé versus la palabra bebé. Pasa exactamente lo mismo. En la palabra bebé nosotros cargamos más la voz en la penúltima sílaba, por eso que es una palabra grave. Pero en la palabra bebé nosotros cargamos la voz en la última sílaba, se convierte en aguda y debemos colocarle tilde porque termina en vocal. Tenemos ejercito versus ejército, ¿sí? En el primer ejemplo, ejercito, yo cargo la voz en la sílaba sí, por eso que es palabra grave. Como termina en vocal, no debe llevar tilde. Pero en la palabra ejército es una palabra esdrújula, por lo tanto, sí debe llevarlo. En revolver y revólver nos pasa exactamente lo mismo. Revolver es una palabra aguda porque su acento está en la última sílaba y no lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Pero en la palabra revólver sí debe llevarlo porque es grave, terminada en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Les tengo un desafío. Les cuento que en nuestros celulares inteligentes, ¿verdad?, en la App Store o la verdad es que no recuerdo bien cómo se llama la aplicación de iPhone. Podemos encontrar esta aplicación que se llama Adivina la palabra correcta, ¿sí? En esta aplicación tenemos ejercicios de todo tipo respecto al lenguaje, respecto a gramática, sinónimos, antónimos, definiciones y mezclados. En la parte de gramática yo puedo ingresar y voy a tener ejercicios con lo mismo que hemos estado revisando el día de hoy. Por lo tanto, los desafío a ver hasta cuántas palabras correctas llevamos, ¿sí? Es un muy buen método para que puedan seguirlo repasando, aparte que es muy entretenido y podemos hacer torneos, podemos competir con nuestros hermanos, con nuestros primos, etcétera, a ver quién tiene la mayor cantidad de palabras correctas. Así es que les dejo la invitación para bajar y descargar esta aplicación, ¿sí?
terminar, les tengo un poema. Presten mucha atención. Del cielo cayó una rosa, el viento la deshojó, y en cada pétalo decía: quédate en tu casa, por favor, respeten la contingencia que está sucediendo, nuestros protocolos de emergencia, y lo principal es que nos quedemos en nuestra casa. Si nos quedamos en casa, el virus no se propaga. Así es que, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales si tienen alguna duda, y yo estoy a su entera disposición para lo que sea. Les mando un abrazo muy grande, especialmente a mis estudiantes de Rivadavia. Respeten las normas y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.